Sí. Muchos de nosotros, a veces que sufrimos y sufrimos y sufrimos y volvemos a sufrir, pero comparado a los sufrimientos que tuvo nuestro Salvador Jesucristo, no podemos comparar ningún sufrimiento que nosotros tengamos, lo podemos comparar con él, porque los sufrimientos que tuvo él fueron sin él haber hecho nada malo, fueron para que todos nosotros pudiéramos tener relación con su Padre y con nuestro Padre, con mediación de él, de los sufrimientos que él tuvo. Nosotros podemos tener hoy en día relación con Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 11, dice así: verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo, y se dará por satisfecho, mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento y él mismo llevará a las iniquidades de ellos. Mira lo que está diciendo aquí Isaías, hace muchos años atrás, ¿no? Está diciendo de que Jesucristo va a sufrir por todos nosotros, ¿no? Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Salvador que nos salvó a todos nosotros. Jesucristo, él nació de una madre, de una virgen. Eso lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 19. El nacimiento de Jesucristo fue así. María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José, pero antes de unirse como esposos, se encontró que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, era un hombre justo y quiso dejarla secretamente, pues no quería denigrarla. Fíjate, ya comenzando Jesucristo, los padres empezaron a sufrir, ya comenzando él a venir al mundo. Jesucristo, él nació en un establo, en condiciones impactantes. Eso lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 7. Allí tuvo a su hijo progenitor y lo envió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en ese albergue. Jesucristo es dueño de todo. Jesucristo nació en donde? En un pesebre. Él nació, los padres de Jesucristo eran pobres. Lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 24. Y para ofrecer un sacrificio en cumplimiento de la ley del Señor, que pide un par de tortas y por lo menos tenía también su vida amenazada como un bebé. Cuando él nació, la vida de él fue amenazada. Eso lo vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 13. Mira cómo dice: después de que los sabios partieron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga por qué Herodes buscará al niño para matarlo. Cuando despertó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Podemos ver ya desde que chiquito ya lo querían hasta matar. ¿Y qué hizo él? Tuvo que huir a Egipto. Fue objeto de ambicioso ira de Herodes, que llevó a la matanza
de muchos niños. Herodes, por culpa de Jesucristo, mató a muchos niños varones de 2 años o menos en Belén y alrededor. Eso lo podemos ver en el libro de Mateos, capítulo 2, versículo 16. Cuando Herodes vio que los sabios los habían engañado, se enojó mucho y, calculando el tiempo indicado por los sabios, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén y en sus alrededores. Se cumplió también, así lo dicho por el profeta Jeremías. El libro de Mateo, capítulo 2, versículo 13, mira cómo dice, tuvo que ser movido para protección cuando era un bebé. Se tuvo que mover, se tuvo que ir ¿para dónde? Para Egipto. Cuando despertó, también fue criado en un lugar despreciable. Fue criado en un lugar despreciable, fue en Nazaret. Eso está en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 39. Después de cumplir con todo lo prescrito en la ley del Señor, volviendo a Nazaret, que era su ciudad en Galilea. Jesucristo, él sufrió mucho, muchísimo. Aparentemente perdió a su padre terrenal, que era José, durante su juventud, porque el nombre de su padre no se menciona en la lista de su familia. En la lista de la familia de él no se menciona el nombre de su padre terrenal. Vamos a ver lo que dice en Mateos capítulo 13, versículos 55, 56. ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos son Jacob y José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde lo viene todo esto? Ahí están viendo de que Jesucristo nació y que tenía hermanos y que tenía hermanos. Jesucristo no tenía dónde, no tenía un lugar donde vivir, ni siquiera un lugar a donde recostar su cabeza. Vamos a ver lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 20. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Hoy en día todos nosotros tenemos donde recostar la cabeza. Jesucristo sufrió mucho por todos nosotros. ¿Para qué? Para que hoy en día todos nosotros tengamos esto que tenemos hoy, esto mismo que tenemos esta noche aquí, que estamos reunidos, y muchos de nosotros no sabemos apreciar todas esas cosas que Jesucristo ha hecho por todos nosotros. Esta clase de lo que quisiera es que nos haga a todos nosotros recordar todo el sufrimiento y todas las cosas que Jesucristo ha hecho por todos nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer las cosas como Él quiere que nosotros lo hagamos, para que nosotros sepamos bien de que nosotros debemos darle honra a Él, de que nosotros debemos servirlo a Él en todas las cosas que nosotros hagamos. Fíjate lo que sucedió también. Él se enfrentó a una tentación implacable por el diablo. El mismo diablo le dijo a él en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 1, fíjate lo que dice el diablo. Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Y qué le dijo el diablo allí? El diablo le dijo, usted, si es el Hijo de Dios, convierta la piedra en pan. Jesucristo es el Hijo de Dios porque él había acabado de ser bautizado y vino una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo querido, que todo mundo que crean en él. Jesucristo está consciente de que es el Hijo de Dios. El diablo está consciente de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero ¿qué? Le dice, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, muévete y haz lo que
yo quiero que usted haga, que es convierte el pan convierte a las piedras en pan. Pero Jesucristo no cayó por eso. Jesucristo estuvo 40 días y 40 noches pasando hambre. Jesucristo, ¿quién de nosotros aquí ha pasado? No 40 días. Un día nada más que nosotros tengamos hambre ya, no podemos aguantarlo. No podemos aguantarlo. No podemos aguantarlo. Mira ahora lo que dice aquí en el versículo, en el capítulo de Hebreos, capítulo 2, versículo 18. Puesto que él mismo sufrió la tentación, es poderoso para ayudar a los que son tentados. Entonces las mismas tentaciones que nosotros estamos pasando hoy en día, la pasó Jesucristo, nuestro Señor, por el cual todos nosotros debemos vivir y por el cual todos nosotros debemos ponerlo a Él como una guía. Porque si nosotros no estamos poniendo a Jesucristo como la guía de nosotros para vivir, nosotros no estamos haciendo lo que la Biblia dice que nosotros debemos hacer. En el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todas las mismas maneras que nosotros, aunque sin pecado. Todos los mismos, todas las mismas cosas que nosotros hemos pasado, Jesucristo pasó, pero ¿qué? Jesucristo no pecó, Jesucristo sufrió. Y yo lo que quiero es que todos nosotros nos recordemos de que Jesucristo sufrió y sufrió por todos nosotros, para que todos nosotros tengamos ahora esta relación que nosotros tenemos. Y miren bien, también Jesucristo fue odiado y opuesto por los religiosos y tuvo que enfrentar muchas cosas hostiles. Muchas personas quisieron hacerle cosas a Jesucristo y Jesucristo sufrió. Mira lo que dice en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 1 al 2. Faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Por medio de engaños, los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestar a Jesús. ¿Para qué? Para matarlo. Pero decían, no lo haremos durante la fiesta para que no se alborote el pueblo. Ellos no tenían ninguna prueba, ellos no tenían nada contra Jesús. ¿Pero qué? Lo querían matar. Jesús vino y sufrió. Jesús vino y se murió por todos nosotros. Por lo tanto, mira lo que dicen ahora mismo en Hebreos capítulo 12, versículo 3. Por tanto, consideren a aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores para que no se cansen ni se desanimen. Muchas veces nosotros nos desanimamos, pero mira cómo dice aquí en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 3. Por lo tanto, considérese aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores, para que no se canse ni se desanimen. Ahora mismo nosotros sufrimos cualquier cosa, nos dicen cualquier cosa y ya no estamos desanimados, nos queremos ir, nos queremos pelear y nosotros no hemos sufrido nada. Nosotros no hemos sufrido nada. El que sufrió fue Jesucristo, que se sacrificó por todos nosotros, para que todos nosotros tengamos lo que tenemos hoy en día. A Jesucristo le dijeron de que él estaba loco. A Jesucristo le dijeron de que él estaba loco. Vamos a ver lo que dice en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 21. Cuando sus familiares lo supieron, fueron para llevárselo porque pensaban que estaba fuera de sí. Los familiares de Jesús pensaban de que Jesús estaba loco. A Jesús lo compararon hasta como loco. Sufrió mucho por todos nosotros, para que todos nosotros tengamos esta libertad y todos nosotros podamos tener relación con Dios, como lo tenemos hasta estos momentos.
fue también acusado de que poseía demonios. Le decían de que él estaba endemoniado. Eso lo podemos ver en el mismo libro de Marcos, capítulo 3, versículo 22. Pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían, a este lo domina Belzebú, y expuso a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Decían de que Jesucristo está endemoniado. Porque Jesucristo sufrió mucho. Jesucristo sufrió. El sufrimiento más grande que todos nosotros podamos tener no se puede comparar ninguno con el sufrimiento, los sufrimientos que tuvo Jesucristo. Hasta su propia familia se opuso en contra él. Su propia familia. Vamos a ver lo que dice en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 31 al 35. Llegaron entonces la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron a llamarlo. La mansedumbre sentada a su alrededor le dijo, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están allí afuera y te buscan. Jesús le respondió, ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Miró entonces a los que estaban sentados a su alrededor y dijo, mi madre y mis hermanos están aquí. Porque todo lo que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, en pocas palabras, Jesús dice que la familia, si la familia de él no hace la voluntad de Dios, no son familia de él. Lo que hacen la voluntad de Dios son los que son la familia de Jesús. Asimismo, nosotros debemos vivir en esta vida. Nosotros tenemos familias que son carnales, pero que no están haciendo la voluntad de Dios. No están haciendo la voluntad de Dios. Jesús fue rechazado, fue odiado en público. Mira lo que dice en Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58. Cuando Jesús terminó de ponerle estas parábolas, se fue de allí. Enseñaba en la sinagoga, el lugar, la gente se asombraba y decía, ¿de dónde viene a este la sabiduría como es que hace estos milagros? ¿Acaso no este es el hijo del carpintero? Decía que si era el hijo del carpintero, no se llama su madre María y su hermano son Jacob, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues lo viene todo esto? Y les era muy difícil entenderlo, pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, en su propia familia. Y por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. A Jesús en su mismo pueblo le dijeron cosas. Y Jesús siguió haciendo las cosas de Dios y para Dios. Y Jesús sufrió mucho. Los sufrimientos que nosotros tenemos no son nada comparados a los sufrimientos de ¿quién? De nuestro Señor Salvador Jesucristo. Mira, Jesús también fue traicionado. Jesús fue traicionado. ¿Por quién? Por Judas, uno de los apóstoles. Vamos a ver lo que dice el libro de Marcos, capítulo 14, del versículo 10 al 11. Judas Iscariot, que era uno de los 12, fue a hablar con los principales sacerdotes para entregarle a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas comenzó a buscar el mejor momento de entregarlo. Fue traicionado. ¿Por quién fue traicionado? Por uno de sus apóstoles. Él sufrió. Él sufrió. Lo que estamos nosotros sufriendo no es nada, no se puede comparar con lo que Jesús sufrió. Fue dejado solo al final de su vida, fue rechazado, fue abandonado por todos sus amigos, por Pedro, por Pablo, por toda esa gente lo abandonaron. Pablo no estaba en ese tiempo todavía, pero Pedro, Lucas, toda esa gente lo abandonaron. Mira lo que dice en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 50. Y todos los discípulos
lo abandonaron y huyeron. Y todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Eso es sufrimiento, que tú sabes que tú tienes un amigo tuyo y cuando tú estés que lo necesitas, de que tú lo veas, de que se vaya. ¿Qué cosa es eso? Jesucristo sufrió. Jesucristo sufrió por todos nosotros. Fue juzgado ante el Tribunal Superior de la Tierra por el cargo de traición. Lo acusaron hasta que era un traidor. Eso lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 33. Mira cómo dice. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó entonces a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Porque decían de que Jesús se hacía pasar por el rey. ¿Qué cosa es eso? Fue ejecutado por crucifixión, la peor forma, la forma más mala que podían matar a la gente, que ahí donde mataban así en la crucificación a los asesinos, a los ladrones. Jesucristo se murió de esa misma forma. ¿Por qué? Por nosotros, para que todos nosotros pudiéramos tener una relación con nosotros mismos como la tenemos actualmente hoy y nosotros la podamos tener con el Padre. Pero ninguno de nosotros verdaderamente no hemos puesto a pensar, en la situación en la que nosotros vivimos. A veces que nosotros lo tomamos así todo por ¿cómo se llama esto? Como si no hubiera costado nada, como si no hubiera pasado nada. Somos hermanos y nos estamos mintiendo unos con los otros y estamos hablando mal unos de los otros y todos nosotros estamos juntos por mediación de Jesucristo, que Jesucristo sufrió. Lo que tenemos nada más que es que pensar los sufrimientos que Jesucristo tuvo para que todos nosotros podamos tener este tipo de libertad que tenemos hoy en día. Jesucristo sufrió mucho por todos nosotros. Sufrió tanto. Sí, Él sufrió por nosotros. Si Jesucristo sufrió por nosotros, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer por Él? Jesucristo sufrió por nosotros. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer por Él? Creo yo de que nosotros debemos sufrir por Él. Nosotros debemos sufrir por Él porque Él sufrió por nosotros. Muchas veces a nosotros nos hacen un regalo o nos dan cualquier tipo de cosa. ¿Y qué hacemos nosotros? Queremos pagar igual. Entonces nosotros debemos pagar el sufrimiento que tuvo Jesucristo por todos nosotros, para que todos nosotros tengamos esta relación que nosotros tenemos, las ayudas que nosotros tenemos de nuestros hermanos, para ayer mismo, tremenda alegría, todos los hermanos, qué cosa más lindo. Ok, todo esto nosotros lo tenemos por Jesucristo. Tenemos que sufrir y dejar esa bobería de que tenemos que estar alegre y que tenemos que estar alegre. Sí, vamos a estar alegre, pero tenemos que estar alegre en Jesús. Y vamos a tener gozo en Jesús. Jesús sufrió. Nosotros no queremos sufrir. Nosotros no queremos sufrir. Y Jesús sufrió por todos nosotros. Jesucristo se entregó, el que no cometió ningún tipo de pecado, para que todos nosotros que somos pecadores tengamos relación con su Padre. Entonces, para terminar, yo lo que quiero es que todos nosotros nos recordemos qué es lo que vamos a empezar a hacer a partir de hoy, qué es lo que vamos a empezar a hacer a partir de hoy con todos los sufrimientos y todas las cosas de que Jesucristo ha hecho por todos nosotros. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer por Él? Eso es lo que nosotros tenemos que ponernos a pensar. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer por Jesús? Porque Jesús hizo muchas cosas por todos nosotros. Espero que esta lección
hayan aprendido a cómo nosotros podemos tener una buena relación con Jesucristo y con Dios. Amén. Gracias a Dios primeramente, gracias hermano. Amén, hermano. Qué bueno, qué bendición. Amén, amén. Mm.